Hola, 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 hola. Bueno, les paso a comentar un poco. Como yo tengo una podcast que se llama 11:50 de todito y mañana es el día del periodista, tenía muchas ganas de hablar de algo interesante y que sea más que nada. Hola, Ivana. ¿Qué tal? Como mañana tengo ya mucho espacio para hablar en la podcast porque terminó la primera temporada y recuerden que el 23 de julio arranca la segunda. Bueno, mañana es el día del periodista y quiero hacer algo bien, un trabajo bien en pausa. Bueno, y que las diferentes formas de abordaje, etcétera, por lo tanto llegué a que las diferentes formas de encarar la sinopsis no estaban prefijadas por la consigna, sino que hay varias formas de comenzar y de iluminar las historias mediáticas y sus relaciones. Entonces, someramente explicaré el futuro del derrotero y a seguir. Tomaré como eje transversal el medio gráfico a nivel nacional porque es el que más me atrae, aunque no es menos falso, sino que es sobre el medio que más hincapié hizo la cátedra, ¿no? Bueno. La historia del medio gráfico nacional comienza a formalizarse a comienzos del siglo XIX con la Revolución de Mayo. Sin embargo, este comienzo se relaciona con el medio de los gráficos franceses e ingleses a fines del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX. Los grandes cambios tecnológicos producidos por la Revolución Industrial vinculados a las artes gráficas al mismo tiempo que los grandes cambios estructurales, los primeros cambios en el pasaje del modo de producción feudal a los inicios del capitalismo, el florecimiento de la Ilustración y luego la Revolución Francesa, el ascenso de la burguesía, etc., dieron lugar al desarrollo de la prensa y la literatura, sobre todo en Francia e Inglaterra. Así aparecen las primeras publicaciones y una nueva figura en escena, el periodista. Los dirigentes jacobinos en la Revolución Francesa comenzaron a publicar los primeros periódicos modernos. Aquí, en el Río de la Plata, la Revolución de Mayo nace bajo la impronta de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Por lo tanto, la situación material e ideológica de la prensa comienza a tomar un fuerte impulso a partir de 1810. Se modernizan las imprentas, nacen otras nuevas, se comienza a dar prestigio a la palabra impresa. Algunos ejemplos serán la Gaceta de Buenos Aires, de Mariano Moreno, los periódicos como El Censor, Martir o Libre, El Independiente, Los Amigos de la Patria, El Grito del Sud, etc. Sin embargo, estas primeras publicaciones tenían también su reflejo en la prensa inglesa de la época, donde los periodistas eran los políticos de esa época, que más que escribir, predicaban, enseñaban, adoctrinaban. Bueno, tanto en Inglaterra como en Francia, la Revolución Industrial y el ascenso de la burguesía opera como motor del cambio del periodismo gráfico, dando origen a los nuevos diarios y a la profesión del periodista, a sus agencias de noticias, los corresponsales y fundamentalmente la separación entre los periódicos abocados a las noticias a las revistas más dedicadas al análisis político-literario. Mientras tanto, en nuestro país, o proyecto de país, se estaban organizando las primeras imprentas. Se comenzaban a fijar los primeros temas importantes para la discusión cultural, como la creación de imprentas, bibliotecas, las academias, la educación, etc. Esto siempre bajo la influencia de la Ilustración europea. Los escritores y protoperiodistas todavía se dedicaban a otras profesiones que les remitieran ingresos y en segundo plano a escribir. Con el auge del romanticismo en las primeras décadas de 1800 en Europa y en América un par de décadas después, comienzan a publicarse obras periodísticas ilustradas, generalmente semanales, las primeras revistas, donde ya no se hace hincapié en la noticia, sino que se permiten la licencia de incluir obras de teatro, literarias, noticias sociales, ilustraciones litográficas y el género más importante, el folletín. Aunque sabemos que este género tiene casi 2 siglos de existencia, tendrá el siglo XIX un auge y un desarrollo nunca experimentado. Este género será hegemónico hasta entrado el siglo XX, cuando sea reemplazado por la historieta y el cómic. Los orígenes europeos de la prensa ilustrada no son tan lejanos de los nuestros. En 1835, Rivera Indarte crea el primer periódico ilustrado de Buenos Aires, el Diario de Anuncios. Luego llegará un museo americano de ese mismo año, que era un semanario ilustrado editado por el suizo César Backel,
quien instaló en Buenos Aires el primer taller de litografía hacia 1928 y la moda en 1837, la primera revista que incluye en sus páginas la frivolidad como tema. Aunque de todas formas sigue el estilo de la Ilustración, con sus notas de mercado y enciclopedismo, Alberdi fue uno de sus ilustres integrantes. De todas formas, Europa y Estados Unidos continuaban llevando la delantera. En adelantos técnicos, mediáticos, estilísticos, el crecimiento poblacional, la creciente instrucción y poder adquisitivo hacen del público letrado un mercado más que apetecible tanto en Francia, en Inglaterra como en Estados Unidos. Por eso comienzan a partir de la tercera década del siglo XIX a florecer lo que se llamó la prensa sensacionalista, dando lugar a temas policiales, crímenes espectaculares, el relato detallado de hechos reales, etc. Este tratamiento y populización de la prensa, junto con las innovaciones técnicas como la prensa rotativa, luego los linotipos, junto a la fabricación cada vez más barata de papel, permitirá el nacimiento de los grandes imperios periodísticos como los de Pulitzer y de Hearst. En el Río de la Plata, dentro de una coyuntura política conflictiva, una guerra civil y la nueva organización nacional, dará lugar a un tipo de relación política facciosa que también determinará la forma de la prensa hasta principios del siglo XX. Esta prensa de facciones conservadoras dará origen a los diarios fundamentales de la historia de los medios gráficos, La Prensa de José Carlos Paz, La Nación de Bartolomé Mitre. Estos dos medios matutinos serán por mucho tiempo los medios hegemónicos de transmisión de noticias y de manejo de la opinión pública, presentando una permanente tensión entre ambos, adscribiendo alternativamente el modelo americano moderno al modelo francés. Pero ya para 1870 el mundo había logrado varios cambios tecnológicos y habían nacido otras relaciones entre nuevas tecnologías y comunicación mediática. La palabra escrita no era lo único que el público quería ver. Hacía tiempo que las imágenes informaban tanto como la palabra, desde que en 1831 Louis Jacques Daguerre habría inventado la forma de plasmar imágenes sobre una plancha metálica bañada en yoduro de plata. Este será el comienzo de un siglo de innovaciones técnicas hasta la incorporación definitiva de la fotografía como medio de expresión e información. Hubo intentos y mejoramientos de procedimiento de Daguerre, pero el último cambio fundamental fue la creación de la película de celuloide, creada en 1889 por Georg Eastman, que puso fin al daguerrotipo para dar lugar a la fotografía moderna. Sin embargo, las fechas y evoluciones cronológicas de los dispositivos técnicos poco nos dicen sobre su desarrollo concreto, de sus concretas inserciones o de sus propios tiempos de evolución. En el caso de la fotografía nos encontramos con que el género más utilizado por la prensa, fotoperiodismo, había sido inaugurado mucho antes del nacimiento de la fotografía, como cuenta Rivera en Antepasados de la fotografía. Como vemos, la palabra escrita y la imagen no siempre fueron juntas, sobre todo porque las limitaciones técnicas y las diferencias de códigos muchas veces hacían que las relaciones no fueran tan simétricas como las conocemos ahora. La llegada de formas modernas de composición tampoco cambiaron la historia en forma inmediata. Los periódicos de finiseculares, hasta entrada la primera década de nuestro siglo, continúan componiendo sus portadas sin aprovechar todas las posibilidades técnicas de composición. Encontramos los diarios de gran tiraje, como La Prensa y La Nación, no incluyen todavía grandes titulares o fotografías en sus portadas. Sin embargo, para completar este desarrollo histórico-mediático, nos faltan todavía dos procesos tecnológicos fundamentales, que serán el eje del cambio del código perceptivo que designará al siglo XX. Claro, estamos hablando del nacimiento de la radio, creada a partir del desarrollo tecnológico descubierto por Guglielmo Marconi en 1896, al inventar la telegrafía sin hilos. El objetivo de la telegrafía sin hilos fue en principio acompañar en plena etapa de imperialismos el desarrollo económico de las grandes potencias marítimas y apoyar estratégicamente el desarrollo de las relaciones beligerantes de estas mismas potencias en su afán de dividirse el mundo. Pero Chernoff, el ingeniero de radiotelefonía de la empresa de Marconi, vio la posibilidad de que la radio no tenga solo un fin, sino que pueda pensarse como parte de un proyecto comercial y comunicativo más amplio. Esto daría lugar a las transmisiones culturales. En la Argentina, desde la primera transmisión de la ópera Parsifal de Wagner, lograda por Susini en
en 1920, también recorrió el modelo europeo americano de corte educacional cultural, pero en 1927, con la compra de Radio Belgrano por parte de Jaime Yankelevich, comenzarán a aparecer al aire los primeros shows radiales y el entretenimiento popular. También, a fines del siglo 1895, nace un medio que cambiará definitivamente la percepción, la difusión de la cultura y los conceptos de comunicación. Desde la presentación del colosal invento de los hermanos Lumière en el salón del sótano del Grand Café de París, donde el corto La llegada de un tren provocó el pánico de los espectadores, hasta la primera presentación del film de Buenos Aires en el Teatro Odeón en 1896. Solo había pasado un año. Esto nos muestra que, contrariamente con lo que sucedía en los desarrollos desiguales de los otros medios de cine, no estará tan desfasado en tiempo ni en desarrollo, por lo menos hasta los años 30, 40. Aunque cabe destacar que el cambio fundamental del medio cinematográfico operará no solo a nivel perceptivo, sino a nivel mediático en los demás dispositivos. La fotografía no volverá a ser la misma a partir del nacimiento de la imagen en movimiento. El pasaje de la imagen estática, propia de la iconografía y del retrato pictórico, a la dinámica de la figura diferenciada del fondo, son obras seguramente del desarrollo de los primeros planos y del montaje propios de la ilustración cinematográfica, que tendrá como pioneros a Griffith y Eisenstein. En Argentina, como decíamos, el cine llegó muy pronto en relación a los otros adelantos tecnológicos anteriores, y sus pioneros sin duda fueron Eugenio Pastor y Eustaquio Pellicer, quienes organizaron la primera muestra de cine en el Teatro Odeón, y Eugenio Pi, que fue el primero en realizar una filmación en 1897 con una máquina de la casa Lepage, que fue el primero en importar la cámara LG a similar de los hermanos Lumière. Además, el cine fue un importante motor del cambio en las concepciones de los escritores y dramaturgos, quienes hicieron interesantes adaptaciones de obras de teatro o folletines. Vale nombrar a González Castillo con su adaptación de Juan Moreira para el film de Mario Gallo o de Nobleza Gaulla, también las adaptaciones de Hugo Watt, sobre todo Federación o Muerte, 1919, dirigida por Gustavo Carballo, basada en el folletín que se publicaba en PBT. Otras incursiones relevantes fueron las de Horacio Quiroga y Manuel Galvez, que intentaron crear una productora cinematográfica, aunque el proyecto fracasaría por no conseguir el financiamiento económico. El caso de Quiroga es especialmente interesante porque fue uno de los primeros escritores periodistas en dedicarse a la crítica cinematográfica en género nuevo en las publicaciones periodísticas de la época: Caras y Caretas, Atlántidas, El Hogar, aunque poco tiempo después se convertiría en una sección más de los periódicos. Tanto el cine como la radio modificarían fundamentalmente las concepciones hasta entonces conocidas, pero los tiempos políticos del país serían un serio determinante de la popularización de algunos medios como periódicos vespertinos, los magazines modernos, al estilo europeo, pero con algunas modificaciones contextuales. Un ejemplo de esto sería sin duda Caras y Caretas, que elige una novedosa fórmula, la de incluir historietas, viñetas costumbristas y otros géneros periodísticos como la entrevista. Además, la composición más novedosa, la publicación ingresa en un terreno interesante, la crítica política. Este terreno es imposible eludir el cambio significativo provocado por Natalio Botana, en crítica que en 1913, un año después de la ley Sáenz Peña, sale a la calle a competir por un conservador y antipopular. Y por último, sabiendo que esta síntesis es incompleta y caótica, aunque como decíamos al principio todas lo son, me gustaría referirme a un tema interesante que es algo que trasciende hasta nuestros días. En los comienzos de la radio, más específicamente en su época comercial a fines de la década del 20, se comienza a organizar la programación con el criterio utilizado de la literatura, las revistas, hasta publicaciones periódicas, de acuerdo al género. Bossetti habla de los géneros radiales, los divide en 5: los programas humorísticos, los programas musicales, los programas deportivos y los informativos. Por último, los radioteatros, que tenían su origen en el folletín y en la obra más costumbrista. Bueno, esto ha sido todo por
en homenaje al Día del Periodista. Espero que les haya gustado la información que les he brindado. Son apuntes que tenía acá armado de leer. Tenía que hacerlo y dedicarme a no ignorar la historia de los medios y la historia del Día del Periodista. Así que bueno, espero que les haya gustado la información y lo que relaté un poco, lo que leí un poco, me hago cargo de que lo leí porque hay que sabérselo de memoria, ¿no? Pero bueno, es la historia que más me gusta, es la historia que deseo contarles y la historia que deseo guardar en este vivo y en este Instagram TV para todos ustedes. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el 23 de julio con más 11:50 de todito. Un beso a todos. ¡Mua!